Bienvenido al Un Empujón de Fe Podcast. Me da un chorro de gusto que hayas regresado. Este es el segundo episodio. Recuerda que este contenido que estoy subiendo no es para sustituir ni a tu iglesia, ni tu tiempo con Dios, ni las cosas que hacen que tengas una relación con Dios. Solo es para que cuando vayas en el carro con tus hijos o a la escuela o cualquiera de estas cosas que toman 15, 20 minutos, puedas llevarte algo, escuchando algo que va a ayudarte a seguir construyendo tu fe. Así que hoy lo que quiero compartirte está en Primera de Corintios 10, que es una carta que escribió Pablo, y viene en función de algunas cosas que he estado viendo en TikTok y algo que Dios me habló, que es esto que te voy a compartir ahora. Y en TikTok me puedes seguir como @elChrisYanes, pero me doy cuenta que yo personalmente, como Cristian, estoy pasando un proceso importante de 100% otra vez aprender a confiar en Dios, a descansar en Él, a no descansar en mis capacidades o en mis habilidades. Y obviamente, siendo un proceso, a veces se puede sentir como un desierto. Siendo un proceso, a veces se puede sentir como que no encuentro la salida. O ahora sí, no sé si te ha pasado a ti, pero a veces se puede llegar a sentir como, Dios, ahora sí como que se te está pasando la mano. Y ya sé que me pueden funar al respecto por eso, pero somos humanos y tenemos sentimientos. Y creo que una de nuestras grandes situaciones es, como cristianos, como creyentes, es tratar de esconder nuestros sentimientos. Sentimos, Dios nos hizo así. Pero en esto, Dios nos habla y nuestra responsabilidad es estar pegados a decir, Dios, me siento de esta forma, pero vuelvo a ti. Vengo a encontrarme contigo hoy. Lo de ayer ya pasó, hoy necesito volver a encontrarme contigo. Y ahí en 1 Corintios 10... En el 10 dice, todo eso le sucedió para servir de ejemplo, y ahorita voy a regresar ahí. Dice, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quede escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y aquí viene la parte interesante. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y tiene que ver un poco con lo que platicaba o grababa en el episodio anterior o en uno de los TikToks que subí, en donde como cuando llega Jesús, o previo a la llegada de Jesús, cuando le avisa a María y luego le da instrucciones a José, la llegada de Jesús está envuelta en huidas, en situaciones complejas, en anuncios complejos, como que Herodes quería matarlo. Pero Dios a cada una de esas les entrega la salida a José y a María y les habla claramente y les dice, le dice a José, tienes que agarrar a María, al niño, y tienes que salir de aquí. Las 2 veces que tuvieron que huir, y eso está en Mateo 1. Entonces, Dios siempre nos da la salida a las situaciones que tenemos. Dice que no vamos a ser tentados, no vamos a sufrir ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero no podemos, cuando tú y yo leemos la Biblia o cuando estamos escuchando la Biblia, no podemos sacarla de contexto. Y lo que Pablo antes de esto está diciendo es que ahí en el 10 dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que todos nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Lo que está diciendo Pablo es que todos los antepasados, tuyos y míos, y a los que les estaba hablando aquí, dice que todos atravesaron el desierto con una nube encima y atravesaron el mar. ¿Te acuerdas, o lo has visto en alguna película, Moisés abriendo el mar? Y obviamente está escrito en la palabra, pero estoy hablando de una cosa visual. Y todos vieron ese milagro. El pueblo que salió de Egipto vio ese milagro. Está hablando de básicamente lo que está diciendo Pablo. Ellos vieron milagros suceder a la salida de Egipto. Y dice, todos también comieron el mismo alimento espiritual cuando Dios les da el maná. Y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. El pueblo de Egipto salió de una cosa muy compleja. La salida fue compleja, pero no hubo un momento en el que Dios no proveyera lo que tenía que proveer. Sombra, camino, alimento, etc. Y todo esto se resume a que vieron milagros suceder, fueron parte de esos milagros. Pero dice aquí, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Entonces, muchas veces,
A pesar, yo he sido, esto obviamente Dios me lo habló primero a mí antes de venir a grabarlo aquí contigo. Muchas veces, a pesar de que hemos visto milagros suceder, a pesar de que hemos sido partícipes de milagros en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, llegamos a momentos en los que no agradamos a Dios. Y dice aquí que sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Dice, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Dice que se sentó el pueblo a comer y beber y se entregó al desenfreno. Y no sé si personalmente he vivido algunas ocasiones en mi vida en la que empieza a pasar la prueba, empieza a pasar tantita la situación, empiezas a caminar tantito fuera de como que ya empieza a verse la luz y tu naturaleza, mi naturaleza empieza a desviarse otra vez tantito. Y si tú has visto o has estado en una cabina de barco o has visto en alguna película, cuando giran el timón, cuando el capitán gira el timón, no hace giros así, hace giros en grados, porque el giro en grados aquí se ve así, pero adelante en el trayecto se ve así porque se va abriendo el ángulo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando estamos atravesando, estamos apenas empezando a salir, tenemos que cuidarnos de quiénes somos y de cómo agradamos a Dios, porque es Dios el que nos está llevando. Y cuando habla aquí de la idolatría, no solo que es que te hinques y adores a algo o a alguien. Tiene que ver con tus acciones, tiene que ver con, ok, no tenía trabajo y ahora tengo un montón, que es lo que yo personalmente ahorita estoy lidiando. No tenía trabajo y de repente ahorita se dejó venir con todo. Tengo dos opciones. Decir, Dios, gracias por la bendición y llenarme de trabajo y entonces otra vez volver a descuidar a mi familia, a mi relación con Dios y empezar a hacer cosas, a empezar a idolatrar el trabajo simplemente dedicándole más tiempo, no arrodillándome a Él, dedicándole más tiempo. O decir, Dios, esta es la medida en la que puedo tener trabajo sin descuidar las otras cosas que también tú me has dado. ¿Cómo le hacemos? Ayúdame a llevar esto adelante, dame sabiduría. Entonces, lo que dice, ya adelantándome, dice que tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Y aquí está lo que te leí hace un momento. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, tuya y mía. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y muchas veces cuando pasamos nuestras pruebas decimos, Dios, ¿por qué? Si yo estaba bien, Dios, ¿por qué? Si esto estaba así, Dios, ¿por qué? Y así. Y entonces perdemos de vista que a veces nuestra naturaleza puede ser la que nos metió a esta prueba. Nuestras decisiones nos metieron a esta prueba. Y eso es una cosa real. En la mañana, hoy, miércoles, en la mañana antes de salir a dejar a los niños, siempre les hago, mi esposo y yo nos compartimos la carga. Y que probablemente ella siga por aquí. Ella prepara a los niños en la mañana, los baña, los viste, y yo estoy abajo haciendo el lunch y el desayuno. Y sirviendo aguas y todo el rollo. Y entonces les hice desayunar. Y siempre es una historia con los niños para el desayuno. Les hice algo que les gusta y de todas maneras Alex, el de en medio, decidió empujar el plato en la mesa y no agarrarlo y no comerlo y hacer berrinche. Cuando sale al carro, ya era la hora, o sea, 1 minuto más y no llegábamos. Entonces, los que tienen hijos sabrán a qué me refiero. Y ya en el carro empieza a llorar porque porque antes había decidido dejar el desayuno en la mesa. Él decidió eso. Y estuve a punto de regresar. Me dije, ¿sabes qué, hijo? No, con la pena. Pero tú decidiste empujar el plato de comida que te serví, que además estaba bien rico. Era un taquito de chilorio con papa, huevito y frijol. Estaba de lujo. Pero el punto es que Alex toma la decisión de no agarrar el desayuno. Y tuve que utilizarlo con el dolor de mi corazón porque no me gusta que se vayan sin desayunar a la escuela. Y a los 3 les dije, chicos, todas nuestras decisiones tienen una consecuencia. Las consecuencias pueden ser buenas o las consecuencias pueden ser malas. Como alguien que recientemente leí, Alex, al quien le mando un saludo, que dice que es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa espaciosa con una mujer rencillosa, eso está en Proverbios. Y definitivamente es nuestra propia decisión ser rencillosos o no, es nuestra decisión también decir, Dios, a mí como que el chisme me agrada, pero no es a lo que me has llamado. Ayúdame, por favor, con esto. Y reconocer que tenemos una cuestión pendiente con Dios.
no considerarnos que estamos firmes. Saber que nuestra naturaleza de humanos la estamos regando todos los días, pero volver a hincarnos y a decir, Dios, perdóname, me vengo a poner a cuentas contigo, acompáñame, que tu nube no deje de estar sobre mí, abre el camino, por favor. Y su misericordia se empieza a mostrar porque Dios es un Dios que ama, pero también es un Padre que disciplina. Entonces, ¿cuál es el resumen de esto? Dios no nos da pruebas que no podamos atravesar. Dios no nos da más de lo que podamos aguantar, en otras palabras. Primera de Corintios 10, tú te lo puedes llevar de tarea para leerlo en tu casa y que el Espíritu Santo te hable a ti. Esto es lo que Dios me habló a mí. En vista de que Dios no nos va a dar algo que no podamos aguantar y que no solo eso, nos va a dar salida a las pruebas en las que nos hemos metido o Él nos ha metido, podemos estar tranquilos y confiados que dependemos y que de nuestra vida depende de Él. Si estás atravesando una prueba, tú que estás escuchando este podcast, si estás esperando por una respuesta a oración, si simplemente estás en una prueba que no entiendes por qué estás en ella, te recomiendo de brother a brother que dejes de preguntar por qué y más bien que preguntes a Dios, ¿para qué? Pero en lo que llega esa respuesta, Dios, te pido que estés conmigo hoy. Tú dijiste que me ibas a dar la salida, es tu promesa, está en la palabra. Te pido que me des la salida a esto. Y entonces llega el momento de tener calma y esperar a que Dios responda, a que Dios haga. Porque todo siempre obra para bien para los que amamos a Dios. Llévate esto de tarea, 1 Corintios 10. Dios no nos pone algo que no podamos resistir y nos da la salida a cada una de las pruebas en las que estamos metidos. Lo que está antes de esta promesa también es súper importante y lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando salen de Egipto se quedó como un registro para ti y para mí de saber que otros en el pasado, en otro tiempo, también vieron milagros suceder y aún así decidieron no agradar a Dios cayendo en otras cosas que no debían hacer, pensando que Dios los había abandonado. Dios no abandona, te lo firmo donde quieras. Teniendo 3 hijos, cada uno con una situación diferente y ahora en esta vida de emprendimiento y confiar en Dios en lo económico. Nos ha tocado confiar en Dios en lo económico, en la salud, en las cuestiones del corazón. Aquí nos ha tocado varias. Y a mis 33 años, casi 33 años, estoy seguro que habrá otras varias más adelante que tengamos que pasar. Pero dice el Señor que no será nada que no podamos resistir y que además nos dará la salida. Lo repito mucho porque ese es el mensaje del día de hoy para ti. Te dejo de tarea una cosa, que vayas a tu lugar, incluso si no eres creyente y estás escuchando este podcast porque alguien te lo compartió, puedes ir a tu lugar ahí y decir, Dios, hoy vine a ponerme a cuentas contigo. Hoy vine a pedirte perdón por las cosas que hice conscientemente e hice inconscientemente. Te pido que me perdones. Jesús, te recibo en mi corazón, te entrego mi vida, reconozco que eres mi Señor y mi Salvador, que viniste a morir por mí, que resucitaste al tercer día y que a través de eso me darías vida eterna. Te recibo, entonces lo dices con tu boca, lo crees con tu corazón, te pones a cuentas con Dios y entonces vas a ver en cómo poco tiempo Dios empieza a hacer cosas en tu vida. Nos vemos en el que sigue. Un abrazo.